nunca llueve al gusto de todo el mundo. Yo cuando estoy en clase, siempre alguno abre la ventana, cierra la ventana, maestro, tengo frío, maestro, tengo calor. Yo siempre les digo, si hay 8 ventanas, 7 son vuestras, la mía que está aquí al lado no la toqué. Esa no la toca nadie. Y ya lo saben ellos perfectamente que esa ventana que está a mi lado es mía y el resto es de ellos. Bueno, y bromas aparte, buenos días a todos, queridos hermanos. Hoy es el tercer domingo que se va a hablar de pastores. Hace 2 semanas estuvimos viendo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y Juan Pablo la semana pasada, cuando nos habló del nacimiento de Jesús y aquel anuncio dado a los pastores. Y hoy vamos a tratar un solo versículo que se encuentra en Marcos capítulo 6 y versículo 34, que lo tenéis ahí en la pantalla. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El pensamiento de hoy va a quedar dividido en 6 partes. En primer lugar veremos el contexto y luego iremos analizando cada frase de este precioso versículo. Veremos en segundo lugar, y salió Jesús y vio una gran multitud, luego, y tuvo compasión de ellos. En cuarto lugar, porque eran como ovejas que no tenían pastor, comenzó a enseñarles muchas cosas. Y por último veremos unas cuantas conclusiones que seguro que pueden hacernos bien y nos harán bien a nuestra vida. Si pasamos en primer lugar el contexto, vamos a leer de este capítulo 6 de Marcos, vamos a leer los versículos 7 al 13. Marcos capítulo 6 y versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Versículos 30 al 33. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Vamos a ver ahora un poco lo que significa esto del descanso: ni tiempo para comer, y veremos 2 distancias, 6 kilómetros y 15 kilómetros. Jesús les dice en el versículo 31, mirad qué interesante: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús necesitaba estar un tiempo a solas con los 12 para que los discípulos descansaran un poco, para que los discípulos pudieran contar un poco a Jesús esa
maravillosa misión, ese maravilloso viaje que habían tenido de dos en dos por las ciudades y contar todo lo que habían hecho y todo lo que habían dicho. Y realmente pues venían cansados. Y ahora que habían vuelto, pues había muchísima gente, muchos de ellos enfermos, hambrientos, desamparados, desolados, marginados, que en mitad de sus problemas y en mitad de su desesperación no hacían más que ir detrás de Jesús buscando una solución. Eran muchos, hemos leído en el versículo 31, muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni siquiera para comer. A todos nos gusta comer tranquilo, ¿verdad? Siempre lo decimos, déjame comer tranquilo. Si acaso luego me calientas la cabeza, luego me dice algo, menos un niño, déjame tranquilo, después hablo. Así que deciden montarse en una barca y deciden irse a un lugar separado, a un lugar desierto, a un lugar tranquilo, a un lugar que no haya gente. Pero claro, la gente vio a dónde iban y lo siguieron a pie. Y antes de llegar con la barca a su sitio, ya la gente había llegado allí y los estaban esperando. Dice, ¿no querías tranquilidad? Pues toma, tranquilidad. Y estaban muchísimos de esa multitud, estaban allí esperándolos de nuevo, y otros que se habían incorporado por el camino nuevos, y otros quizás dijeron, pues otro día. Los historiadores dicen que había 6 kilómetros en barca y 15 kilómetros andando, 12 o 15 kilómetros andando si bordeaba el lugar, iba andando. Vamos, como ir desde aquí a Baños de la Encina andando. Es un buen paseo, que no es 5 minutos, es ir desde aquí a Baños de la Encina andando. Claro, si había viento favorable, pues la barca llegaba antes. Pero si había poco viento, no había viento o el viento era contrario, la gente que iba andando llegaba antes. Y esto fue lo que pasó. El viento no habría, o viento en contra, y la gente llega antes que la barca. Pero hermanos, ¿cómo vería Jesús de cansado a sus discípulos para decirles que se fuera aparte un rato, para estar tranquilo, para poder comer tranquilamente, para poder hablar tranquilamente, seguro para darle a Jesús más instrucciones de lo que tenían que hacer? Pero ese descanso no tuvo lugar, la gente los estaba esperando. Y llegamos al versículo 34, que es el que vamos a ver hoy. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Y salió y vio a una gran multitud. Vamos a ver el significado de multitud. Veremos que siempre aparecen en escena esta multitud. Puede parecer impersonal. Jesús es diferente y haremos alguna mención, alguna parábola. Como digo, serían casi todos los mismos. Algunos quizás se perdieron por el camino, volvieron a sus casas, otros se fueron incorporando por el camino. Y otros se pegaron la caminata de aquí a Baños de la Encina, bordeando y viéndolos con la barca a donde iban. Y hay un detalle precioso que puede parecer desapercibido, y a mí al menos me lo había pasado hasta ahora. Y es que Jesús vio a la multitud, a las personas, que eran muchas. Y aquí es importante incidir y destacar que estamos hablando de multitud. No son millones, no son cientos de miles. Luego el pasaje explica que son 5.000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. Así que, si contamos a las mujeres y contamos a los niños, pues, se calcula que puede haber unas 20.000 personas. 20.000, 25.000, más o menos. Unas 20 y tantas mil personas esperándolo en las orillas. Claro, tampoco olvidemos que el concepto de multitud no es el mismo ahora que antes. Ahora vas a un campo de fútbol y te llenan 100.000 personas, pero en aquella época reunir a 20.000 personas pues no era tan fácil. El detalle importante, hermanos, es que Jesús no mira solamente a las personas de manera individual, que lo hace, y eso sabemos que lo hace,
sino que Jesús mira a la multitud. Esta multitud que siempre aparece en muchísimas ocasiones durante su ministerio público. Esa multitud que un día le gritaba Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa multitud que poco ya después bramaban, crucifícale, crucifícale. Dice Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Marcos 3:7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mateo 15:10, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Ahí, sí, esto lo he repetido 2 veces, no me he dado cuenta. Hay multitud, si me permitís la expresión, multitud de versículos que hablan sobre las multitudes. Y esto puede parecer un concepto impersonal, multitud. Claro, porque ves a una multitud de hombres, de mujeres, de niños, algunos eran pobres, otros menos pobres, algunos no serían pobres, judío, algún gentil, gente inculta, gente culta, habría esclavos, habría libres. Y esto puede parecer complicado si no se puede identificar a la gente. Pero a Jesús, la gente, el grupo entero, la multitud, le despierta compasión, como veremos ahora. Jesús lo hace diferente y lo hace hasta sencillo. Esto que puede parecer complicado, un grupo, Jesús lo hace sencillo. La diferencia es de qué manera vio Jesús a las personas. En otros contextos, si vemos a alguien según qué situación que esté mal, que esté sufriendo, que tenga un problema, si lo podemos personificar en alguien, pues lo más seguro es que nos provoque compasión. Si ves a algún enfermo, ves a algún necesitado, te da ese sentimiento de compasión. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, donde una persona que iba a Jerusalén, iba de Jerusalén a Jericó, es asaltada por ladrones, lo roban y le dan un palizón que lo dejan allí medio muerto en el camino. Ya sabéis que pasa un levita, un sacerdote, pasan de largo. Y un samaritano, que dice en Lucas 10:33, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro ejemplo podría ser también la parábola del hijo pródigo, donde el padre perdona al hijo. Y esto es, como digo, lo más normal. Si estás cerca de alguien que sufre, si estás cerca de alguien que lo está pasando mal y tú lo ves, pues te mueve a compasión. Pero en este caso, la compasión es hacia una multitud. Jesús ve a la multitud, un grupo de miles de personas, 20.000 personas, variadas, de todo tipo. Y Jesús, como vamos a ver en segundo lugar, tuvo compasión de ellos. Pásame. Vamos a ver lo que significa el concepto, literalmente, seguir el ejemplo. Vemos que compasión es casi lo mismo, ya veis esas comillas, casi lo mismo que misericordia. Es una forma de acercarse a los demás. Veremos rápidamente la Gesed de Dios, este término hebreo tan importante y que es difícil de traducir en una palabra a nuestro idioma. Quizás no haya forma de traducirlo a una palabra, porque el concepto es muy, muy grande. Y hermanos, la compasión es lo que movió a Jesús a acercarse a esa multitud. Se habían apartado para estar tranquilos, habían cogido la barca y se habían ido a un sitio, querían tranquilidad, querían comer tranquilos, pero la gente los sigue y llegan antes que ellos. Lo normal sería cabrearse.
seguro que algún discípulo o todos los discípulos pues estarían mosqueados. Y dirían, ya están aquí los cansinos estos persiguiéndonos. No hay forma de que estemos un rato tranquilos, podamos descansar, podamos comer y podamos hablar de todo lo que nos ha pasado. Y aquí vienen 20.000 personas esperándonos ya en la orilla. Jesús no recrimina el comportamiento de la gente. Jesús no los echa. Jesús nos dice antes de llegar, vamos a dar la vuelta, vamos a otro lado y a ver si se cansan de andar, y no nos persigue. Jesús no les recrimina que están atentando contra su intimidad. Jesús no les dice que es su hora de descanso, que es su hora de la comida. Jesús no les dice que está fuera de su horario laboral, que la oficina está cerrada, que vuelvan mañana, por favor. Jesús se baja, mira a la multitud y tiene compasión de ellos. Literalmente, este concepto de compasión es que se le conmovieron las entrañas de piedad. Se le conmovieron las entrañas. Hermanos, Jesús pide también esto de nosotros, pide que sus hijos también tengan compasión en mitad de un mundo deshumanizado o que va en proceso de deshumanización, donde tiene más importancia la persona que el colectivo. Seguramente la propuesta de Jesús de la compasión sea una alternativa a la indiferencia que puede imperar en esta sociedad nuestra, pero que no tiene que haber en nosotros. Buscando en un diccionario, el concepto de compasión significa sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien, impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, impulsa a remediarlo o evitarlo. El significado es casi el mismo que misericordia, aunque en la práctica, por eso pongo ahí en comillas, aunque en la práctica se ha deformado un poco el concepto de compasión. Pues hoy día se entiende un poco más la compasión como algo pasivo, es decir, un sentimiento de lástima, pero que no va más allá. Y la misericordia es un sentimiento activo, que te mueve a ayudar, a remediar ese dolor. Por tanto, hermanos, tener compasión hace referencia al sentimiento por el cual una persona puede sentir piedad por alguien que se encuentra sufriendo, y en la medida de lo posible se intenta remediar esta situación. La compasión no significa que esa persona que la siente tenga que sufrir lo mismo que sufre el otro, sino que lo acompaña en su sufrimiento. Está realmente apenado por aquello que le está ocurriendo a esa persona y en la medida de lo posible va a intentar ayudarle. Es un sentimiento que en definitiva hace que te olvides de ti mismo por un momento y que pienses y que te preocupes por el otro. Te olvidas de ti y te preocupas por el otro. Es una forma de acercarte o de acercarse a los demás. Jesús tenía compasión de la gente. Jesús tenía compasión de la multitud. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. A través de la compasión, el cristiano es más bondadoso, más solidario y más noble. Y hermanos, no olvidemos lo más maravilloso de todo. Y lo más maravilloso de todo es que nosotros estamos hoy aquí gracias al amor, a la compasión, a la gracia y a la misericordia de Dios. A la Gesed de Dios Padre, que llaman los hebreos, esa palabra única y exclusiva dedicada a Dios. Porque Dios nos amó de tal manera, nos amó hasta tal extremo, hasta tal punto, que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y esa es la compasión, la misericordia máxima, la gracia de Dios, gracia con mayúscula, por la cual nosotros estamos hoy aquí y por la cual
nosotros tenemos esperanza, certeza, paz y seguridad en nuestra salvación. Pásame a mí. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y aquí vamos a recordar un poco lo que ya hemos visto estas semanas anteriores, tanto Juan Pablo como yo la otra vez, un poco el Salmo 23, Ezequiel 34, el oficio de pastor, los que eran malos pastores. Haremos una breve referencia a Juan 7 y hablaremos un poco del buen pastor. Lo que ve Jesús en la multitud y que le lleva a tener compasión, lo que le lleva a Jesús a que se le conmuevan las entrañas de piedad, es que aquella multitud eran como ovejas que no tienen pastor. Ya hemos visto estas 2 semanas, como digo, la figura del pastor, y tampoco nos vamos a detener mucho más, solo recordar algunos detalles. La figura del pastor asignada a Dios no era algo ajeno. Conocemos, recitamos, hemos leído, hemos escuchado y casi todos los que estamos aquí sabemos de memoria el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. También se puede ver el Salmo 23 de aquella manera conjunta, porque son salmos cantados. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. No es que sea tu pastor o sea mi pastor, es que es nuestro pastor de todo, y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. También vimos, hemos visto, lo recordó también Juan Pablo el otro día, como grandes personajes del Antiguo Testamento, como el mismísimo rey David, pues también fueron pastores. Y Jesús, el que hace llamarse a sí mismo como el buen pastor, aquí usa también la figura de que la multitud, de que el pueblo, estaban como una oveja que no tiene pastor, expuestos a los peligros de los ladrones, expuestos a los peligros de los malos pastores, expuestos a los peligros de las fieras, como los lobos. También vimos que en la época de Jesús el trabajo de pastor no era el trabajo mejor visto. Eran considerados ladrones, porque si una oveja la perdían, tenían que recuperarla con su dinero. Por lo tanto, ¿qué hacían? Solían robar otra. No podían cumplir con el rito de pureza establecido por Moisés, no cumplían el día de reposo, porque no podían dejar las ovejas solas un día. Los más extremistas fariseos evitaban en la medida de lo posible comprar directamente algo a un pastor. Incluso se llegaba a tal extremo que los pastores no podían testificar en un juicio, no valían como testigos. La multitud eran personas que no tenían quien les dirigiera, quien les enseñara. Estaban solos, desamparados, abandonados. También leímos en Ezequiel capítulo 34, no vamos a leerlo de nuevo, aquella dura advertencia que Jehová da a los pastores de Israel, a aquellos que han estado o que estaban gobernando el pueblo y no lo hacían bien, porque eran personas que buscaban solamente su propio beneficio y dejaban al pueblo solo, a un lado, abandonado, desamparado. Vimos que eran palabras durísimas por no atender estos responsables, no cuidar de los más necesitados, de los pobres, de los marginados. Que en definitiva estos pobres, marginados, necesitados, enfermos, eran los que en su gran mayoría seguían a Jesús, esta multitud. El pueblo llano no contaba para nada, los pobres no contaban para nada, los enfermos no contaban para nada. Muchas enfermedades eran consideradas como una maldición, como un castigo de parte de Dios, como algún pecado que habían cometido o bien el que estuviera enfermo o bien sus padres, y eran
despreciados, personas que iban desorientadas, personas hambrientas, personas desprotegidas, y los que tenían que cuidar del pueblo, en este caso los líderes religiosos y políticos, porque en aquella época en Israel no había separación entre lo religioso y lo político, habían dejado al pueblo a un lado y habían convertido una enseñanza elitista, una enseñanza única y exclusiva para los que tenían el poder, para los que tenían el dinero, para los que podían pagar, los que estaban en posición de contribuir al sostenimiento de aquella estructura religiosa y política que había montado en Israel. Y el pueblo no contaba para nada. El pueblo no podía asistir y cumplir con sus obligaciones dentro del templo, no podían pagar grandes actos culticos. Y la opinión que les merecía el pueblo a estos líderes no era muy buena. Les daba igual si estaban enfermos o necesitados, no se preocupaban por ello. Y encima estos de mala opinión son los que seguían a Jesús. Dice Juan, capítulo 7, versículos 48 y 49. ¿Acaso ha creído en él, en Jesús? ¿Acaso ha creído en Jesús alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído en Jesús algún gobernante o algún fariseo? Mas esta gente, refiriéndose al pueblo, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esta gente claramente se está refiriendo al pueblo, a la multitud, a esa multitud que para los escribas, fariseos y demás personas importantes son maldición. Sin embargo, Jesús, cansado, se baja de la barca, los ve a los 20.000 allí esperándolo y tiene compasión de ellos, porque son como ovejas que no tienen pastor. Esa multitud que para los escribas son maldición, Jesús tiene compasión y les enseña el camino correcto y les dice que yo soy el buen pastor. Y Jesús es el buen pastor porque nos ayuda en nuestro caminar diario, nos guía, nos indica el camino por el que tenemos que seguir. Si un día o una noche te cogen, te encapuchan o te vendan los ojos, te meten en un Land Rover y te llevan en mitad de Sierra Morena y te abandonan allí una noche cerrada, a ver cómo te encuentras, a ver si sabes orientarte bien. A lo mejor tú que eres mayor dices, bueno, me espero a mañana, a ver si mañana, pero te imaginas coger a un niño, encapucharlo, hacerle una broma, a la mitad del campo, hala, venga, vuelve a casa solo. Difícilmente sabría por dónde ir. Jesús nos guía por el camino, no nos deja solos. Jesús es el buen pastor porque nos da alimento, Él es el pan de vida. Y mediante su palabra y mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros, vamos creciendo cada día y cada día y cada día más. Jesús es el buen pastor porque nos defiende de los peligros que nos acechan. Y en mitad de este mundo tan difícil, porque el mundo en algunas cosas va mejor, pero en otras va peor. Y por eso oramos, líbranos del mal, o líbranos del maligno, en nuestras oraciones. Y hermanos, ponemos toda nuestra confianza en este buen pastor. Y es que sin Jesús no tenemos defensa, no estamos a salvo. Por tanto, hermanos, Jesús es el buen pastor porque nos ayuda en nuestro caminar. Jesús es el buen pastor porque nos da alimento. Y Jesús es el buen pastor porque nos defiende de los peligros. Pásame a mí. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y aquí veremos esto de muchas cosas, la importancia de las Escrituras y de la teología. Veremos que pensar nos lleva a crecer, al crecimiento, niñez frente a madurez y crecer
frente, depender. Jesús fue más allá de ese concepto que he dicho antes, que un poco deformado de la compasión, de que los ves de lejos, es un sentimiento pasivo y no hacen nada. Jesús les enseñaba, les sanaba y alimentaba. En otros evangelios, como el de Mateo, dice que Jesús sanó a muchos de ellos. Aquí no se menciona en Marcos lo que Jesús sana a nadie. Aquí se menciona que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la solución de Jesús. Los ve y lo que hace, les enseña muchas cosas. La solución de Jesús es enseñarles muchas cosas. ¿Y por qué decidió Jesús enseñar muchas cosas y qué son muchas cosas? Lo vamos a ir viendo ahora. El evangelista no lo explica de manera directa qué fue todo lo que dijo aquí, todas estas muchas cosas. Pero nosotros, dentro de nuestras limitaciones y dentro de haciendo de una manera honrada, vamos a decir ahora pues, qué cosas pudo decir Jesús y por qué. Hermanos, la importancia de la enseñanza de la Escritura es muy extendida a lo largo de toda la Biblia. De hecho, bueno, también es algo que estoy compartiendo con vosotros todos estos jueves, llevamos ya muchos estudios, la importancia de las Escrituras. Hermanos, solo podremos tener una visión de la vida correcta, de una visión de la vida, de una perspectiva cristiana, si acudimos a lo que nos enseña Dios en su palabra, si acudimos a su palabra. No solo por la reflexión o por la experiencia que tú puedas tener en tu vida personal o hayas tenido. Necesitamos de los evangelios, necesitamos de las epístolas, necesitamos del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas. Necesitamos de toda esa escritura que es inspirada por Dios y es útil. Hermanos, la teología es más que necesaria para no ser como estas ovejas en el sentido más negativo del término. Jesús enseñó muchas cosas para que la gente pudiera también pensar por sí mismo, para que no se dejaran guiar y manipular por aquellos líderes, por aquellos falsos pastores que lo único que les importaba era su propio beneficio y lo único que querían era tener el control de las conciencias y aprovecharse de las personas. Una de las mayores ocupaciones de los que tienen el poder, de los que mandan y no lo quieren soltar, es tener a personas que no piensen, tener a personas cuanto más ignorantes mejor. Un pueblo instruido, un pueblo que sabe, es un pueblo que no es fácil de manipular. Y hay líderes que tratan al pueblo como un hijo menor de edad, que para todo necesitan de su consejo, de su gobierno y de su guía. Y a veces también puede ocurrir lo mismo con responsables de iglesias donde solo ellos son los únicos que pueden guiar a las personas, porque realmente creen que están haciendo de pastores de auténticas ovejas. Hermano, lo que hay que hacer es educar para la igualdad, para la libertad, para la responsabilidad. Lo que hay que hacer es perseverar en la doctrina y en la enseñanza. Lo que hay que hacer es dar buen alimento espiritual a la gente de la iglesia y buena guía espiritual a las ovejas. Y que las personas podamos crecer espiritualmente y dejar de ser niños. La etapa de la niñez es preciosa. A lo mejor Elvira te dice que tan bonita no es, según qué noche. Según qué noche.
Y muchas veces hemos pensado de nuestros hijos, ojalá no crecieran nunca y se quedaran siempre así. Pero nuestros hijos van creciendo, se van haciendo mayores. Uno puede echar de menos ir de la mano de los hijos por la calle al pasar un semáforo. Y yo no me imagino a Juan Pablo llevando de la mano a Alba para cruzar la calle. Hermanos, tenemos que enseñar para crecer, en lugar de enseñar para depender. Enseñamos y predicamos, y tenemos los cultos, los estudios los jueves y los domingos, más otros mensajes que nos van mandando los hermanos, que tienen buenas reflexiones, para ir creciendo más y más y más. No para que dependamos más y más y más de otros que estamos aquí. Por supuesto que depender de Cristo y depender de su palabra, eso siempre. Ahí no me estoy refiriendo. Me refiero a estar continuamente dependiendo de otro hermano. Estamos para ayudarnos, por supuesto. Y lo que necesitemos, ahí estamos, para ayudarnos unos a otros. Pero la idea que quiero decir es que el creyente, el cristiano, tiene que aprender para crecer y no para depender. No sé si la idea la habéis entendido o me he explicado regular. Y en el caso de Jesús, Jesús enseña que hay que pensar, que enseña que uno tiene que darse cuenta que separado de Él, separado del buen pastor, nada somos. Jesús enseña que hay que arrepentirse del pecado. Jesús enseña que hay que decidir. Y si todavía no has decidido, ya estás decidiendo. Pero hay que decidir. O se está con Cristo o no se está con Cristo. El ejemplo de su vida muestra su enseñanza, muestra su manera de entender lo que Dios nos pide. Jesús, al igual que los responsables de Israel de aquella época, conocía la ley. El texto era el mismo, la ley era la misma, no es que él tuviera una ley y los fariseos y escribas tuvieran otra. La ley era la misma. El texto el mismo, pero la interpretación de Jesús fue totalmente diferente. La manera de aplicar los mandatos de Moisés no fueron iguales. El centro de la vida y de la conciencia no era el mismo. Para unos, para aquellos líderes religiosos, el centro era la ceremonia, lo ritual, el cumplimiento de la normativa, de la ordenanza que controlaba la vida de todas las personas. Eso era el centro para esas personas. Y Jesús viene y dice que el centro no es lo ceremonial, que el centro no es lo ritual, sino que el centro es lo espiritual. Y Jesús te enseña que si no has creído en Él, pues vas a ir a la condenación eterna. Y si has creído en Él, pues vas a ir al cielo. Jesús muestra que tenemos la capacidad de pensar. La gente tiene la capacidad de pensar. Y o se está con Jesús o no se está con Jesús. No te valdrá decir, no, yo soy una buena persona, estoy al margen, yo soy neutral. Ni a favor ni en contra, no vale. O estás con Jesús o no estás con Jesús. Por eso cantamos también aquella canción tan preciosa. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, bajo ninguna manera vuelvo atrás. Unos, los que gobernaban, oprimían y cargaban al pueblo con sus normas. El otro, Jesús, los libraba de esas normas.
y lo que les enseñaba tenía relación con el reino de Dios, con sus principios, su igualdad, su acercamiento a Dios Padre. Y les decía que podían acudir a Él todos los que estuviesen trabajados y cargados, que Él los haría descansar. Hermanos, Jesús nos lleva de la ignorancia al conocimiento, de la manipulación a la reflexión, de la niñez espiritual y de la dependencia al discernimiento y al crecimiento. Hoy día hay personas que necesitan que les digan lo que han de hacer, lo que han de pensar, lo que han de creer. Y la orientación de las enseñanzas de Jesús no se orientan hacia allí, sino muy al contrario. Jesús nos muestra la responsabilidad que tiene cada uno. Jesús nos muestra la necesidad de crecer, de pensar, de madurar, de ser cada día más como Cristo, de estudiar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 20. Y este versículo es muy fuerte. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, el apóstol Pablo nos invita a pensar. Más que invitación, es un mandato. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed maduros en el modo de pensar. El discernimiento es clave en el tiempo en el que vivimos. Y ya somos mayores de edad. Los que estamos aquí ya somos mayores, muchos espiritualmente, muchos años. Los niños están aquí en la escuela dominical. Aquí estamos ya mayores. Por lo tanto, ya responsables. Y hermano, tienes la responsabilidad, tengo la responsabilidad, tenemos la responsabilidad como iglesia de ir creciendo cada día más y más y más. Paso de mí. Terminamos con unas conclusiones breves, unas reflexiones. Hermano, sin la compasión, sin la misericordia, como se dice vulgarmente, mejor pedir la cuenta y dedicarnos a otra cosa. Los pastores de la iglesia y los demás también tenemos que ir movidos por la misericordia, por el amor, por la compasión. El cristiano no puede estar ajeno al dolor y al sufrimiento de la multitud. Dice una frase que la devoción que no desemboca en acción no es verdadera devoción. Sigue diciendo, la oración que no desemboca en las obras de servicio no es verdadera oración. No debemos buscar la comunión con Dios a fin de evitar la comunión con nuestros semejantes, sino que debemos buscar la comunión con Dios para prepararnos mejor para ello. En segundo lugar, formamos parte de un mundo cambiante, un mundo muy raro, muy raro. En lo ideológico, en muchas cosas es muy raro. Y a veces para ser una sociedad avanza muy rápido. Una multitud de gente, de sociedad, de personas, donde abunda todo y nada. Hay todo y nada. La multitud hoy día solo se entiende como números estadísticos para los que quieren gobernar, para los que quieren consumir. Y en esto, pues, Ramoncillo es un experto. Pues estudió tratamiento de datos, de estadística, y está trabajando con eso, con una base de datos grandísima, en la cual las personas son consideradas números datos. Pero sigamos el ejemplo de Jesús, que cansado, agobiado, buscando tranquilidad para comer tranquilo, para hablar tranquilamente con los discípulos y darles más instrucciones, ve a 20.000 personas, se baja de la barca, los ve y tiene compasión de ellos y les enseña.
los sana, dice Mateo, y los alimenta, como dice a continuación el pasaje. En tercer lugar, la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la teología es hoy día muy necesaria, hoy día y siempre, es muy necesaria. Para nosotros es de vital importancia. Pues en esta iglesia la doctrina, la buena palabra